Direito de Literatura está de volta com a ilustre presença do pensador José Calvo Gonzalez. Vamos adentrar nos motivos de estudar Direito e Literatura. Para ter uma ideia, quando eu falo que o Zé Calvo é um ilustre convidado, olha, vejamos, além do Direito Curvo que eu falei antes, a lista de livros que tem. Vejam, El Escudo de Perseu, depois eu vou pedir para o Calvo falar um pouco. Ocasio Iuris, Estuche de Miniaturas e Extravagantes. Tenho, e essa é uma questão importante também, né, Calvo? A Justiça como Relato, né? O Direito Curvo já falamos. El Alma e la Lei. Então vejam a quantidade de livros. Exercícios de Interpretação Juridique Narrative, que é um livro em francês do Calvo, e Implicação, Direito e Literatura, que Calvo organizou como diretor do livro. Então, eu tinha que fazer isso também, até para mostrar a importância da obra, não só do autor, mas a importância da literatura e o que pode se fazer no direito, Calvo. Enfim... Por favor, diga para o Brasil todo. Yo creo que las virtudes de la conexión, de la implicación entre derecho y literatura para un jurista son muy grandes. En primer lugar, el lenguaje. Derecho es lenguaje, la literatura es lenguaje. Y además es un lenguaje vulgar, no formalizado, no es la matemática o la lógica formal. Hay una comunidad de hablantes. En segundo lugar, la literatura, al menos como yo la enfoco en el tema, en la dimensión docente, la conexión, la implicación derecho y literatura favorece, además del lenguaje, una comprensión lectora. Para un jurista una comprensión lectora es importantísimo. El jurista interpreta, el legislador interpreta la realidad social. El jurista aplicador interpreta la norma. El ciudadano en el tráfico jurídico particular interpreta intereses y pretensiones. Por tanto, la comprensión interpretativa que procede de la comprensión lectora es igualmente importante. Luego hay un aspecto asimismo sobresaliente, que es la sensibilización, la sensibilidad, ¿no? Incluso la pasión. El jurista no puede ser un hombre completamente desapasionado, ¿no? Debe tener pasiones, una de ellas y principalmente la libertad. Claro. El derecho no se explica sin la pasión por la libertad. Claro. La pasión por la libertad es el origen de los derechos, de la conquista de los derechos. La literatura también, abre también un camino en esa misma dirección. Y finalmente, un aspecto quizá de paraguas, ¿no? De gran carpa. La literatura es una de las grandes manifestaciones culturales del hombre, junto con las artes, las letras y las artes. El derecho está hecho por letrados, gente que está concernida por la letra. Y el derecho es también un arte. Un jurista romano decía, ius es ars, de lo bueno y de lo equitativo. Ius es ars boni et equi. Pero es ars, es tejido de lenguaje, es escritura y es arte. Bueno, yo creo que en este ámbito las relaciones entre derecho y literatura, entre literatura y derecho, florecen de un modo natural. Además está la vida. Lamentablemente, al menos desde mi punto de vista, infelizmente, hay mucha más vida en una novela que en una norma jurídica. La vida ha huido del derecho, o el derecho se ha fugado de la vida. Sí. Y la forma en que se pueden volver a cruzar los caminos es precisamente insistiendo en la relación derecho y vida. Pode recuperar a vida perdida. Claro. Sim. E se nós olharmos, né, Calvo, isso que tu disseste agora, da aurora da civilização, os gregos, por exemplo, quando Ésquilo escreveu a Oresteia, e o primeiro julgamento
em que se pode dizer que se institucionaliza a justiça contra a vingança, a literatura está adiantando a questão, por exemplo, da autonomia que o direito vai ter mais tarde. Ahí aparece la institución, por primera vez la institución de un acto jurisdiccional sobre la base del modelo del jurado. Claro. Un jurado con el magistrado deliberante, un modelo específico de jurado. Pero está en la literatura. Claro. Antes que en ningún lugar. Antes que nenhum lugar. E nessa linha, uma coisa que me agrada muito, tu sabes, por exemplo, eu sou um fã de Shakespeare. E Shakespeare, se nós pegarmos as obras de Shakespeare, ele adianta as grandes discussões do século XIX e mesmo disso que está acontecendo agora. Os modelos de juiz, por exemplo, em Medida por Medida. Claro. Ou o Mercador de Veneza, que inspirou inclusive... El fraude de ley. Claro. E Ehring, a crítica que Ehring faz. Claro. Mencionas a Ehring. Ningún jurista, gran jurista alemán del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, también del XX, renunció jamás a utilizar la literatura siquiera a modo de exemplum. Claro. Por ejemplo, Radbruch era un magnífico lector. Introduce el concepto literario de la elegancia juris. Stammler cita a un escritor de ciencia ficción. Utiliza la obra de Kurt Lasbit, que lleva por título Aspira, la novela de una nube, que es una novela de ciencia ficción, para explicar la diferencia entre el orden natural y el derecho. La literatura ha estado presente solo en los últimos años, en las últimas décadas. Cuando se produce la auténtica deshumanización en Europa, la literatura desaparece y entra a reinar una dogmática fría, una dogmática insensible, una dogmática apartada de la vida. A literatura sai por uma porta e a frieza, o autoritarismo entra por outra, né? Sin duda la dogmática es importante. Não há direito sem dogmática. Claro, naturalmente. Claro. Pero la dogmática tiene una función. En el escudo de Perseo, Sí. me valgo de una metáfora, ¿no? Perseo corta la cabeza de Medusa. Medusa es la dogmática. Corta la cabeza de Medusa, pero la lleva consigo. Y la utiliza como un arma implacable contra los soberbios, contra los dictadores, contra los abusadores. Claro. Ese es el fin de la dogmática, Claro. no otro. Claro. El resto de la metáfora que utilizo como título es la posibilidad que da la literatura como el escudo de Perseo, Claro. de observar el derecho dogmático sin sucumbir a la mirada del derecho dogmático, sin convertirnos en estatuas de piedra, ¿no? Claro. E a dogmática tem que nos servir. Naturalmente. E não nós servirmos simplesmente a ela, porque isto já causou tragédias suficientes por uma espécie de plenipotenciariedade de uma dogmática ou de uma lei que fica totalmente desindexada de qualquer pressuposto ético, moral, enfim. Los episodios más terribles de la historia de la humanidad se producen en ese positivismo dogmático, vacío de ética, ausente, esa banalidad del mal que supuso en la Europa de los años 30-40 el ascenso del nazismo, y una visión que luego quiso remediarse a través de un neonaturalismo, una solución que tampoco fue perfecta, ¿no? Pero ciertamente es ahí, en la sensibilidad, en la conciencia de esa experiencia en la que debemos movernos. Antes los juristas utilizaban la literatura. Antes los juristas eran, en realidad, literatos. Un episodio terrible y el olvido, a pesar de todo, de la literatura. Es el momento en el que Estados Unidos, Europa, ahora con una efervescencia extraordinaria en Latinoamérica, recuperan
de distinto modo. Cada cultura, la americana, la norteamericana, la europea, la latinoamericana, este deseo de hermanar, de fundir, de implicar derecho y literatura. Sim, fantástico, porque se nós pegarmos toda a discussão por exemplo, se fala muito em princípios jurídicos, enfim, e quem melhor tratou disso do que Platão, quando vai a trabalhar a questão do Sócrates, quando recebe a visita de Criton. Criton é esse senso comum, quer convencer Sócrates a fugir. E Sócrates diz, eu não posso fugir, porque há o direito da polis. Quer dizer, Sócrates não foge por princípio. Claro, la filosofía, la literatura enseñan a aceptar el guante que arroja el destino. El destino nos arroja un guante y tenemos que tener la honestidad, el carácter ético, el suficiente carácter ético como para aceptar ese reto y vivir el desafío. La literatura y el derecho son modos de aceptar el desafío, de vivir el desafío, ¿no? Si efectivamente se tiene conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Depois nós vamos falar sobre a questão da direito como narrativa e a continuidade de que uma sentença, só para adiantar para o nosso telespectador, uma sentença não é um conto, é um capítulo de uma novela, pode-se dizer assim, de certo modo, né? Mas só ainda no minuto final desse bloco, essa questão da importância da discussão que a literatura vai nos trazendo sobre direito e lei. Direito e lei, por exemplo, Antígona já discutia, o direito dela cabe na lei de Creonte ou não, por vários modos que dá para olhar Antígona, mas ali está presente já essa discussão, né? Desde aquela época. Entre mis proyectos, que no sé qué calendario van finalmente a cumplir, está el de organizar un texto con colaboraciones nacionales en España e internacionales sobre la ley, precisamente. Claro. Hay textos maravillosos, ¿no? Por ejemplo, Thomas Mann, Sí. en un texto, casi una novela breve, sobre la ley. La ley es una de las preocupaciones en un cuento de Jack London, ¿no? La ley está en Kafka, ante la ley, ¿no? En Shakespeare. Un conjunto, Shakespeare, pero yo me gustaría conseguir formatos, no fragmentos, sino formatos homogéneos, sean cuentos o pequeñas novelas cortas Sobre la ley. E não um incerto, claro. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención fue un cuento de Max Aub, um escritor espanhol. Eu pediria que contasse isso no início do próximo bloco, porque necessito fazer um intervalo. Direito e literatura para um pouquinho, na volta nosso debate sobre essa questão da imbricação, que é apaixonante, né? Isso vem lá, já vimos, né, que o direito e literatura, e o primeiro júri veio da literatura, está ali em Ésquilo. Nós já voltamos, um instantinho só para um café.